Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente su servidor Jason Ventura desde Lima, Perú, desde su canal ABAP Tutoriales. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de manejo de tablas internas, en el cual usaremos la sentencia types. Veremos cómo declarar grupos de trabajo y además veremos cómo declarar file symbols. Muy bien. Empezaremos yendo a la transacción SE38, que es de desarrollo, y crearemos aquí un nuevo programa. Pondremos z clase -003 y le damos en crear. Muy bien. Luego lo que vamos a hacer es darle un título, clase 003, y en tipo le vamos a dar programa ejecutable. Le damos en grabar y luego en objeto local. Muy bien, ya tenemos creado nuestro nuestro programa. Bueno, para empezar, para declarar una tabla interna con el tipo types, primero se declara la estructura con el types. Vamos a ver cómo se inicia. Ponemos types, dos puntos, being of, el nombre de la estructura que queremos, de la cual podemos declarar varias tablas internas, como lo vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner la estructura sFlight, ¿sí?, que hace referencia a una tabla sFlight de la base de datos de SAP, que es una base de datos de vuelos. Vamos a ponerle coma. En la primera variable la vamos a poner carry y vamos a poner like. Like significa que vamos a poner un dato, en vez de poner types, que era con tipos de datos primitivos, ahora vamos a poner tipos de datos referenciales. Cuando es un like, puedes dar referencia al campo de una tabla que ya existe. Por ejemplo, ¿no?, yo tengo la tabla sFlight que existe ya en la base de datos de SAP. Le pongo guión y el campo que quiero que haga referencia, y luego le ponemos coma. ¿Qué significa esto? Que supongamos que en esta tabla, que es sFlight, yo tengo mi campo carry, y el campo carry, supongamos, es de tipo char número 6, significa que esta variable de aquí, carry, que he declarado, también va a ser char de tipo 6. Eso significa referencia de variables. Entonces vamos a poner otro campo, que sería en este caso conit. Hacemos lo mismo, ¿no? sFlight -conit. Luego ponemos en este caso fldate like sFlight fldate. Luego ponemos set max y por último ponemos en este caso set sock. Y cerramos la estructura. ¿Cómo se cerraba? Con end of y el nombre de la estructura, ¿no? En este caso, estructura vuelos, sino que está en inglés. Y punto. Finalizamos nuestra estructura con el tipo types, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale esa tabla sFlight? Vamos a ver qué son cada uno de estos campos.
Para eso vamos a ver en un nuevo modo, aquí a ver, en este botón, crear un nuevo modo, generar un modo nuevo. Vamos a ir a la transacción SE11 y aquí vamos a poner ese flight donde dice tabla de base de datos y vamos a darle en visualizar. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros los campos de la base de datos SFlight que ya existe en SAP, que es una tabla de base de datos de vuelos, ¿no? Entonces, como vemos aquí, Carrit, que es denominación breve de la compañía, ¿no? O sea, es la compañía aérea. Vamos a ponerlo aquí en el otro como comentario, ¿no? Compañía aérea. CONIT, ¿qué significa? Vamos a ver en la tabla. CONIT significa código de conexión de vuelo directo, código de vuelo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner SFLDate, que significa vamos a verlo. FLDate significa fecha de vuelo, en este caso fecha de vuelo, vamos a ponerlo acá. ¿Qué significa setMax? Vamos a ver qué significa. setMax significa ocupación máxima en la clase económica, ¿no? O sea, cuántos asientos hay por esta clase, ¿no? Económica. Poner aquí ocupación en la clase económica. Y en SEATSOC, que es el de acá, nos dice que plazas ocupadas en la clase económica. Ahora, como ustedes pueden ver, por ejemplo, el carry dice que es un char de longitud 3. Significa que el carry que yo he declarado aquí es justamente char tipo 3, ¿no? Haciendo referencia a esta variable. Muy bien. Aquí ponemos así para saber de qué trata cada variable, ¿no? Muy bien. Entonces, con estos campos que hemos declarado de la tabla SFlight, que ya está en SAP, vamos a declarar ya las tablas internas. Ya tenemos la estructura, se podría decir el esqueleto. Entonces, aquí declaramos data. Y aquí dos cosas, ¿no? O declaro la tabla interna con cabecera de manera directa, o lo hago sin cabecera, ¿no? Vamos a ver primero el primer caso, cuando yo hago con cabecera, ¿no? Por ejemplo, tabla interna guión bajo SFlight, bueno, puede ir cualquier nombre en realidad acá, y aquí ponemos type standard table of, ¿no? Vamos a poner, a ver, standard table of, ¿no? Y aquí ponemos el nombre de la estructura, sería estructura SFlight. Y aquí viene lo importante, aquí se pone with header line, significa con cabecera. Bueno, y como se pueden dar cuenta, cuando nosotros declaramos con types, podemos declarar entonces varias tablas internas con esa estructura. Cuando era tipo data, cuando hacíamos con data aquí, en este lugar, solamente podríamos tener una tabla interna, no podríamos generar varias. Pero en cambio, cuando usamos el tipo types, podemos crear, por ejemplo, acá otra tabla interna. Vamos a copiar todo esto y aquí ponerle
2, ¿no? O sea, tenemos ya dos tablas internas con la misma estructura. ¿Me entienden? Espero que me haya dejado entender, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tablas internas. Ahorita vamos a aprender a llenar, vamos a borrar esto. Vamos a aprender a llenar una tabla interna con datos de tablas de base de datos de SAP. Y vamos a poner como ejemplo justamente esta tabla, ¿no? Pero para eso, ya sumergiéndonos un poco a parámetros de entrada, sé que eso va a ir en una clase aparte, pero vamos a hacer algo rápido. Vamos a crear parámetros, que son datos que va a ingresar el usuario. Vamos a llamarle pcarrit, o parámetro de carrit, o sea, significa el parámetro de la compañía aérea, o sea que alguien va a ingresar un dato de la compañía aérea. Vamos a ponerle like, y aquí vamos a ponerle del sFlight carrit. Muy bien, entonces con esto hasta ahí vamos a guardar. Vamos a guardar aquí en el disquete o control S. Lo vamos a activar. Bueno, aquí dice que nos sale un error. Vamos a aprender también a manejar errores. Por ejemplo, vamos aquí y nos dice que este componente no existe, ¿no? Le damos doble clic aquí y nos dice que el Seat Max no existe. Vamos a ver bien en la tabla S11, en la tabla sFlight, y como pueden ver, sí, efectivamente, ¿no? Sería S Max, Seat S Max. Entonces aquí no sería así, sino con S. Y ahora sí guardamos y activamos, ¿no? Y como pueden ver, ya no hay error. Entonces también el editor ABAP nos ayuda a ver los errores específicamente. Muy bien, es bueno aprender también en estos videos cómo manejar errores, ¿no? Ahora vamos a llenar la tabla, esta tabla interna, con datos de la base de datos, específicamente de SAP, ¿no? La tabla sFlight de vuelos. Pero antes quiero que vean cómo vamos hasta ahora, ¿no? Si le damos a ejecutar, nos sale esto de aquí. Nos dice el parámetro carrit y nos da un cuadrito, ¿no? Donde podemos seleccionar aquí en este cuadrado todas las compañías aéreas que tenemos. ¿Qué ha hecho esto? Esto lo hizo el parámetro. Cuando pusimos parámetro se generan campos de ingreso. Muy bien. Pero ahora vamos a seleccionar, ¿no? Para eso vamos a hacer una consulta a la base de datos para traer datos. ¿Cómo se hace? Es muy parecido a la sintaxis de SQL, ¿no? Porque se supone que nuestra base de datos en SAP o está guardada en SQL Server o lo está hecho en Oracle. Entonces vamos a hacer una selección select, los que conocen base de datos, select carrit, conit, y aquí solamente para ir seleccionando es con espacios, ¿no? Conit, fldate, seat max, seat soc, ¿no? Y luego ponemos acá from, ¿de qué tabla? El sFlight, ¿no? Y que lo vamos a almacenar into table, o mejor dicho, lo vamos a pasar a la tabla interna ti sFlight, ¿no? ti-sFlight, y le vamos a poner una condicional where donde carrit es igual al parámetro carrit, ¿no? El que estamos viendo aquí. O sea, va a ser igual al dato que va a ingresar. Muy bien, con esto entonces vamos a obtener
eh, la compañía aérea, el código de conexión de vuelo, la fecha de vuelo, la ocupación máxima en la clase económica y las plazas ocupadas en esta clase económica. ¿Sí? Vamos a seleccionar donde dice de la tabla S-Flight y la vamos a meter en la tabla interna TI-S-Flight, donde carrit va a tener que ser igual al parámetro de ingreso, o sea, a lo que nosotros ingresemos. Hasta ahí ya nos debe haber guardado en la tabla interna los datos. Ahora vamos a imprimir la tabla interna, sus datos, para ver si efectivamente se ha hecho el guardado, ¿no? El traslado. Vamos a ver, vamos a poner loop para recorrer una tabla interna, loop TI-S-Flight, y vamos a imprimir, ¿no? Write, que sí, y vamos a poner el nombre de la tabla interna, el campo, luego igual, ¿no? Vamos a copiar esto, y solamente vamos a cambiar este parámetro, ¿no? Vamos a poner conit, aquí vamos a poner fldate, y aquí vamos a poner seat max y aquí seat soc, punto, y aquí ponemos en loop. Muy bien, entonces hasta ahí vamos imprimiendo todos los datos de la tabla interna, ¿no? Entonces espero que no se hayan perdido. En esta parte declaramos la estructura, aquí declaramos la tabla interna con cabecera, aquí hacemos un parámetro para que ingresemos parámetros, ¿no? El usuario ingrese parámetros, se va a llamar la variable pcarret. En esta parte de aquí hacemos la consulta a la base de datos y con esta sentencia into table metemos todos los datos a la tabla interna, y con el loop recorremos la tabla interna y mostramos los datos que hay en esta tabla interna, ¿no? Por caso. Muy bien, vamos a guardar, vamos a activar a ver si hay errores, y no hay errores, y le vamos a dar en ejecutar, ¿sí? Vamos a seleccionar una compañía, en este caso el American Airlines, doble clic y le damos en ejecutar en este relojito, y como pueden ver nos han salido los datos, ¿no? Que justamente necesitábamos. Aquí está el vuelo, ¿no? La empresa de aerolínea de vuelo, está la conexión, el código de conexión, está la fecha del vuelo, los asientos de clase y los que estaban ocupados, ¿no? Entonces es así como podemos obtener un reporte con una tabla interna declarado con estructuras, primero con el tipo types. Entonces vamos a poner atrás en back, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se hace un recorrido con tablas internas pero sin cabecera. Entonces vamos a comentar todo esto de acá, ¿sí? Cómo se comenta con control y el signo menor. Pues estamos comentando todo esto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ahora declarar una tabla interna pero sin cabecera. Vamos más abajo, vamos a irnos para acá así, y vamos
vamos a poner acá data, tabla interna. Vamos a copiar todo lo que está acá arriba. Muy bien, entonces hasta aquí hemos declarado una tabla interna pero sin cabecera, sin with header line. Significa que no tenemos cabecera, no tenemos un lugar donde trabajar, para lo cual entonces se necesita hacer un área de trabajo o le aplicamos un file symbol. Entonces vamos a hacer el primer caso cuando creamos un área de trabajo. Entonces, vamos a poner aquí data work area, ese flight es el área de trabajo, y le ponemos el tipo de la misma estructura, ¿no? La estructura, por si acaso, ese flight, ¿no? Entonces tenemos un área de trabajo del tipo de la estructura. Lo que vamos a hacer ahora es también tener los parámetros, ¿no? Vamos aquí a descomentar esto, ¿sí? Entonces tenemos el parámetro carrit, ¿no? Y vamos a hacer la consulta, ¿no? Entonces esto de aquí también vamos a descomentar. Muy bien, hacemos la consulta y lo metemos a la tabla interna sFlight. Muy bien, entonces todos igual, si se dan cuenta, la consulta y los parámetros son iguales. La diferencia está a la hora de mostrar los datos y hacer un loop a esta tabla interna con un grupo de trabajo. ¿Cómo haremos eso? Vamos a copiar esto. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a poner loop at la tabla interna donde se ha almacenado todo. Pero como esto es un grupo, un área de trabajo, y no se puede mostrar datos de una tabla interna sin cabecera por campos, entonces para eso se usa un área de trabajo, para darle todos los datos al área de trabajo y el área de trabajo imprimir. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se loopea loop at tabla interna sFlight y ponemos aquí into y le ponemos la tabla, el área de trabajo, ¿sí? Ponemos punto y ahora imprimimos en este caso, a ver, para que lo veamos acá, ya no la tabla interna, ¿no? Ya no vamos a imprimir tabla interna y campo, sino vamos a imprimir el área de trabajo, ¿no? Work area, aquí sería work area. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay una gran diferencia, ¿verdad? Ya no se imprime el TI, sino el work area por cada uno de los campos, ¿no? Entonces, así sería una manera, otra manera de declarar una tabla interna y hacerlo trabajar en un área de trabajo. Entonces, podemos guardar aquí, grabar, activamos a ver si hay un error. Bueno, efectivamente hay un error, vamos a cuál es. Nos dice que el campo TI-sFlight es desconocido. Bueno, sí, tiene razón, porque hemos declarado después recién la tabla interna, ¿no? Esto vamos a agarrar, cortar, vamos a pegarlo después de la declaración. Recuerden que en ABAP se declara por líneas, ¿no? Primero se declara la línea 30, luego 32, luego 30, y así sucesivamente. Entonces ahora sí vamos a guardar, vamos a activar, y como pueden ver ya no hay errores, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el programa. Vamos a poner de nuevo American Airlines y vamos a ejecutar. Y como pueden ver, nos sale el mismo resultado. No hay diferencia alguna, ¿sí? Solo que es otra manera de trabajar. Muy bien, retrocedemos 2 veces.
Y ahora lo que vamos a hacer es eh, declarar, y vamos a ordenar esto para que esté más ordenado, ¿sí? Todos los datos van a ir arriba. Todas las consultas van a ir acá. Vamos a comentar eso también. Eso también ahora vamos a comentarlo, porque ahora vamos a declarar una tabla interna, pero con file symbols, ¿no? Entonces esto es normal, sin cabecera, y aquí vamos a declarar ya no un área de trabajo, sino un file symbol, ¿sí? Que es como un arreglo que tiene mejor utilidad para hacer más ligero nuestro trabajo. Ya posteriormente hablaremos de un video especial para file symbols, pero por el momento vamos a verlo como una manera de manejar una tabla interna. Entonces, ¿cómo se declara un file symbol? Se declara así: file symbols, dos puntos, el nombre entre signos menor y mayor, sería file symbol sflight, y aquí ponemos like line of, y ponemos en este caso el nombre de la tabla interna, ya no la estructura. Como pueden ver, en un área de trabajo es de tipo estructura, pero aquí en file symbols es el de tipo la tabla interna, ¿no? Tabla interna sflight. Entonces ya tenemos nuestro file symbol. Bueno, hacemos nuestros parámetros, hacemos la consulta de la base de datos. Esto no cambia en realidad, como pueden ver, esto de aquí no cambia. Lo que cambia es la declaración de tablas internas y en este caso las consultas, el lupeo, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a recorrer nuevamente, vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer loop add ti sfly, recorremos la tabla interna, pero aquí ya no es into, sino sería assigning, y ponemos el nombre de nuestro file symbol, ¿no? Que sería fssflight, cerramos, punto, y aquí lupeamos, ¿no? De nuevo, vamos a poner aquí, vamos a copiar el código, y aquí ya no sería esto, ¿no? Sino sería esto, el nombre del file symbol, ¿no? Aquí copiar, a ver, copiamos esto y lo pegamos en cada uno de los campos. Bien, aquí copiamos, pegamos. Muy bien, entonces guardamos y activamos para ver si hay un error, y no hay ni un error. Entonces vamos a ejecutar este programita. Vamos a ejecutar, vamos a seleccionar una aerolínea y vamos a darle en ejecutar, y como pueden ver es lo mismo. Entonces son tres maneras de definir una tabla interna. Bueno, yo voy a ordenar un poco este código para podérselos entregar en el Word que va a ser adjuntado, ¿no? Recordarles que cada video, su código está en un archivo Word que lo pueden descargar, que está en la descripción del video de YouTube. Entonces, ahí hay un link que nos va a mandar a todo el código que se ha generado por clase, y también está el link a nuestra página de Facebook. Espero puedan compartirlo con los demás. Hasta luego, Vapers, que tengan un buen día. Muchas gracias.